Nos encontramos en un nuevo episodio en El Vacío. Hoy tengo la oportunidad de tener a mi lado a Ornella Posetti, una artista que conocí adentrándome por un universo un poco más lejano de lo musical, por Postmortem de Dillom, que fue un laburo en conjunto con Marcelo Canevari. Y creo que muchas personas, como yo, que quizá no están tanto en el seno del arte contemporáneo, nos adentramos en el universo de ella y nos quedamos. Estoy muy contento de tenerla hoy acá y antes que nada quería preguntarte cómo estás, Orné. Muy bien. Quería empezar un poco por el presente, por algo que está pasando ahora, que es tu muestra actual, el Museo Marco de la Boca, y que son con otros dos artistas, con Amanda y con Marce. Y quería un poco que me cuentes cómo salió, cómo fue ese germen de esta muestra actual y también un poco la elección de ese recorrido de obras. Bueno, la muestra tiene, su germen tiene bastantes meses ya. Surgió de una manera bastante distinta a la que yo suelo laburar. Yo soy muy pintora, no soy una artista conceptual, entonces en general yo suelo trabajar haciendo mi obra y después viendo qué quise decir, conceptualizándola, poniéndoles títulos, dándole como alguna especie de marco teórico a lo que hice. Y esta es la primera vez que hago al revés. En algún punto, en otro no. Pero bueno, el germen de esta muestra surge de una entrevista, de hecho, que di hace un tiempo en un streaming. Estaba hablando de una teoría que tengo yo, que en realidad se la copié un poco a Mariana Enríquez, que es que mucha de la narrativa de terror y de la narrativa argentina y de la identidad argentina está muy linkeada al terror y no es algo que importamos de Estados Unidos o de otro lado, como que tiene una raíz muy propia. Eh, Hay algo de que como quedamos medio, bueno, somos parte de América Latina, siento que un poco quedó englobado quizás en el realismo mágico u otras categorías latinoamericanas. Pero bueno, a raíz de que dije eso de una manera mucho más boluda que Mariana Enríquez y demás, Catalina Cabral Spuri, que es una amiga, se ve que escuchó la entrevista y me dijo, che, esta teoría la tiene Cortázar también. Y me pasó un ensayo que se llama Notas sobre el gótico del Río de la Plata. Y bueno, es un poco lo que estoy contando de una manera mucho mejor escrita, porque para mí Cortázar es el mejor cuentista que hubo en Argentina. Así que bueno, entonces bueno, a raíz de eso dijimos, ¿qué hacemos? Quizás podemos hacer un libro. Las dos somos muy ambiciosas, entonces empezamos a delirar, a hacer cualquier cosa, quizás un libro en torno a eso. Y bueno, adentrándome en estas lecturas que igual yo ya venía haciendo, o este tipo de películas, todo lo que venía consumiendo ya tenía que ver con eso. Y mi obra para mí también. Entonces dije, quizás puedo hacer una muestra. Y me pareció medio raro el recorte de que sea yo sola, porque bueno, mi pareja, Marcelo Canevari, que es pintor también, trabaja bastante con esas cosas también. Nosotros tenemos muchas influencias en común. Y después tengo, bueno, una amiga muy cercana, Amanda Tejo Viviani, que también estaba laburando en torno a eso. Y ahí empecé a percibir que en realidad es una temática que está presente en el arte en Argentina en general. Las artes visuales, en la música también. Bueno, ahora que cuando lo nombraste a Dillom también tiene algo muy vinculado al terror. Entonces, bueno, como que era algo que sentía que estaba flotando en el aire. Siento que el terror también está un poco de moda. Quizás sea como una forma también de canalizar el horror real que estamos viviendo. Entonces, bueno, ahí dije, no, tengo que hacer la muestra con Mandy y Marce. Entonces empezamos a armar el proyecto. Primero con Cata, la parte más como de investigación literaria, narrativa, como más, bueno, la parte escrita, y con los chicos empezamos a hacer más la parte como de investigación visual en torno a eso. Empezamos a pintar, empezamos a hacer las cosas y dijimos, bueno, ¿dónde mostramos esto? Así que, bueno, Marci y yo vivimos en La Boca y Mandy vive en San Telmo, y hay algo de esos barrios que para nosotros tienen algo, un componente muy gótico. La Boca era el barrio de la clase alta hasta que llegó la fiebre amarilla y se fueron todos a zona norte, entonces quedaron como estas especies de arquitecturas muy barrocas y chetas pero llena de trabajadores, o sea, conventillos, qué sé yo, entonces tiene como algo fantasmal de un pasado en eterno retorno, como entonces dijimos que sea en La Boca.
Y obviamente, bueno, yo a veces muestro afuera también y demás, pero tenía ganas que sea un proyecto que sea en el país. Y en la Boca, si se pudiera. Entonces, bueno, trajimos este proyecto al Museo Marco y particularmente le interesó al curador, que también trabaja en el museo, Cristo Fasoli. Él también tenía un poco estos intereses, es muy fan de las pelis de terror, de la pintura en general, entonces él nos facilitó como esta entrada al museo y al proyecto. Tremendo. Siento como que ya con la propia pregunta es como que hay algo muy claro de esto medio multifacético, como de distintas disciplinas, distintos dispositivos, ¿no? Como que Sí. tu primer pensamiento quizás no era directamente eh, bueno, una muestra de obras, de pintura, sino, bueno, ¿por qué no puede ser un libro? Y justo este que también mencionás, ¿no? Como de, bueno, pensemos la muestra y no solo vamos a hacerlo visualmente, sino cuál es la narrativa que está detrás. Sí. Y siento que es súper interesante porque refiere a esto que creo que es muy claro en tu obra, justamente la palabra de lo narrativo, ¿no? Como esto de lo que se está contando de distintas formas. Y aún más esto lo agrego a nivel personal, justo con Mariana Enríquez, que es una persona que muchas veces en su obra habla desde donde vivió o donde Sí. vivimos, por así decirlo, en Sí. Buenos Aires. Y con esto decís, tipo, bueno, el museo en La Boca, yo vivo en La Boca, lo que conlleva como memorialmente para nosotros los distintos barrios porteños y de Buenos Aires en general. Y Mariana tiene eso, ¿viste? Como, bueno, del sur, de las cosas que pasan, que es como una casa abandonada, que capaz, si pasás, capaz sigue estando esa casa, que es la que ella le rememoró Sí. esa historia y que se trastoca con la realidad. Esto no me acuerdo dónde lo leí, que era como medio de... Como que muchas veces el terror de alguna forma es contextual, ¿viste? Y lo que nos da miedo es un poco que Total. está hablando o está denunciando algo que también sucede en su contemporaneidad. Sí. Entonces, en ese sentido me parece como... Bueno, Mariana habla mucho de eso, pero Stephen King habla mucho de eso. O no sé si habla tanto, pero su obra tiene mucho que ver con eso. Carrie, cuando sale, que después sale la peli también, que es una de mis preferidas, todavía no estaban los mass shooting en Estados Unidos, como que Stephen King fue profesor de secundaria. Y entonces había algo de, bueno, como de... Siento que la gente que escribe sobre terror o hace pelis de terror tiene como una especie de termómetro muy claro de los miedos que están pasando en el momento, o bueno, o miedos pasados o futuros, no sé si lo linkeas más a la ciencia ficción. Pero sí, siento que hay algo del terror que es 100% coyuntural y contextual. Y sentí que era el momento para aprovechar eso que ahora está de moda. La verdad es que yo desde que aprendí a leer, el primer libro con el que aprendí a leer es Queridos monstruos de Elsa Bornemann, que me lo leía mi viejo, y es de terror. Así que la verdad que es algo que está en mí desde siempre, pero bueno. Y en este caso que mencionás, bueno, nos tuvimos que nutrir de distintos lados. Sí. ¿Tenés así presente algunas obras o libros o textos en los cuales vos un poco te hayas nutrido para producir estas obras? Eh, sí, yo estoy en constante movimiento en torno bueno, a la lectura, a ver cine, a todo. Como que soy una ávida consumidora de todo tipo de cosas. Mi obra está muy inspirada en la historia de la pintura europea también, con algo de la técnica y eso, como que es lo primero que llegó a mí cuando era chica. Mi familia no viene del palo del arte, como que no tenía mucho de dónde agarrar esto, entonces como que mis comienzos fueron súper intuitivos y lo que veía quizás en algún libro o algo que podía llegar a alcanzar. Entonces tiene como mucho de eso, de la historia de la pintura europea. Pero para esta muestra intenté enfocarme más en algunas influencias que tengo yo argentinas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Mildred Burton, que es una pintora argentina, bueno, era una pintora argentina buenísima, como también toda gente muy ligada a lo que después se etiqueta como surrealismo, que bueno, a mí, de hecho me costó un poco este proyecto porque a mí como las etiquetas medio estancas de qué es uno o qué trabaja uno, para mí son raras, porque bueno, yo siento que estoy como en un movimiento constante, me aburro muy rápido y tengo como diversos intereses, entonces es difícil, pero bueno, siento que una de las vanguardias también en las que más se me etiqueta es el surrealismo y algo de eso hay. Entonces, bueno, sí, Mildred Burton, Leonor Fini, también pintora argentina. Después tengo, bueno, Renata Schusheim, es una pintora argentina también que
Es es conocida y yo la admiro mucho, es muy genia. Nada, siempre nos recomienda para cosas, es como una colega muy generosa y ella es una inspiración para mí también, es como parte de mi influencia. Y después, bueno, no, textos un montón porque lo muestro. Sí, sí. Acá Mostrá. Gótico de Plata. Bueno, Es como el hicimos primer issue, ¿no? este es el volumen 1, ojalá haya más, veremos qué presupuesto contamos, pero bueno, la idea surgió de Cata y bueno, el diario es una compilación de distintos ensayos, fragmentos de cuentos, cuentos enteros y poemas en torno a estas teorías que veníamos hablando, que nos dimos cuenta que un montón de autores hablan de esto. Esto es un mínimo recorte, hay un montón de gente que está hablando de esto. Entonces, bueno, toda esta gente que aparece, no sé, está Luciano Lamberti, César González, Roberto Chuy Roganovich, o sea, toda la gente que aparece acá, Susi Shock, Marina Yuskut, bueno, hay un montón, no me quiero olvidar ninguno, pero todos ellos yo ya los leí, obviamente, como que ya venía interesada en sus proyectos previo a contactarlos para el diario. Entonces, bueno. Y en este caso, toda la parte como editorial se encargó más Cata de convocar a esas personas. ¿Cuál fue tu labor en esa parte? Sí, Porque están lo en hicimos. conjunto, ¿no? Sí, Cata es licenciada en letras, es una genia, es una mujer muy brillante y la verdad es que hizo casi todo ella, pero bueno, yo tengo como algo de esta intuición y soy más cara dura también, entonces contacté a los autores que yo conocía y Cata trajo gente que yo desconocía, como más de la academia y de la teoría que yo no había leído, entonces ahí nos dividimos un poco el laburo. Y después toda la parte de producción del diario, también me encargué más yo, bueno, con Cata también. Y el diseño lo hizo Ramiro Chiari, que es un amigo mío, diseñador gráfico, pero también es un mega pintor. Entonces, bueno, siento que esa triada funciona un poco de producción del diario. Cata, además de compilarlo y editarlo, escribió el prólogo también, que engloba un poco una especie de explicación o intro de qué va el diario. Así que Tremendo. bueno. Me encanta, Sí, me te encanta. hago ¿Puedo chusmear un toque? Sí, por supuesto. También es como que un laburo también como tipográfico, ¿no? Sí, Como de totalmente. distintos lados. Rami es un amigo mío de cuando hicimos la UNA juntos, la universidad, lo conocí ahí y siempre fue un pintor muy virtuoso desde chico. Y bueno, también trabaja de diseñador gráfico, también de maneras muy intuitivas. Con muchas amigas nos formamos de manera muy intuitiva, con Marce también. Y la verdad que es un genio, logró captar exactamente lo que queríamos del diseño, así que nada. La idea es como hacer una especie de diario ficticio, barrial, podría Claro. circular en la boca. Entonces, bueno, eso fue un poco la idea estética. Y volviendo un poco Sí. a la muestra en sí en el museo, algo que me ha tomado un apunte que me parecía como interesante. Podemos hablar de más obras, obviamente, pero había pensado en la de Sombra Terrible, Sí. que es un poco como esta idea de cruce de técnicas, ¿no? Como Sí. una especie de lienzo que no es 100% rectangular y que a la vez tiene una reja como una intervención. Sí. Y quería un poco que me cuentes un poco lo que quieras, porque la verdad que me gusta como esa... Siento que le da como un dinamismo, ¿no? Sí. Como ya todo lo que de alguna forma uno como usuario o veedor puede acceder a través del tacto, siento que ya Sí. le da un plus. Bueno, esa pintura tiene una historia secreta que no puedo contar acá por si le llega a las personas no adecuadas, después te la cuento en privado, pero también, bueno, es una imagen es una representación de mi taller. Yo tengo un taller en La Boca, junto con Marce. Y bueno, en esa pintura se pueden ver algunas cosas del taller. Yo estoy muy orgullosa de mi taller y es precioso, pero bueno, tiene mucha humedad, se puede ver la humedad, las paredes cascaradas. No sé, hay como unos puntos que la gente me dice que son tiros, pero son de cuando clavas el clavito en la pared para sostener la tela. Y bueno, emerge de ahí una sombra. Y para mí esa pintura fue un poco difícil porque yo hace 2 años que me dedico plenamente a la venta de obra, como a vivir de eso, y me costó mucho. Y este año fue un poco difícil para mí en torno a lo económico, entonces la verdad es que quería pintar otra cosa, pero no me salió. Lo que terminó saliendo es como un poco mi realidad del día a día, que bueno, es el taller. Y también es una pintura en interiores, que yo ya he hecho algunas, pero bueno, soy más conocida por algo de los paisajes, la naturaleza y otro tipo de escenas. Entonces, para mí fue un riesgo, porque dije, voy a mostrar algo
que no sé si es lo que la gente tiene ganas de ver. Hace mucho que no muestro en Argentina y dije, uy, van a venir las Mm. personas y van a ver esta obra que no es lo que quizás esperaban ver mío. Entonces se me ocurrió algo, hacerle la reja, un poco por la inspiración de las rejas que hay en La Boca y en Buenos Aires en general, que son buenísimas, como algo de la herrería criolla con influencias de, bueno, de herrería española o europea. Tenía ganas de hacer eso. Pero bueno, la reja es un diseño que tiene varias gotitas. En una época yo hacía muchas pinturas que tenían gotitas y siento que se habían convertido un poco en mi hit o en cosas que eran rápidamente vendibles. Y siento que cuando uno logra vivir de lo que quiere, está bueno, pero también es un peso cómo vas a crear algo que se venda, pero a la vez te siga satisfaciendo a vos de manera creativa y no aburrirte y no sé qué. Entonces como que hay algo de esa reja que, bueno, por momentos la muestro semiabierta, la pintura, pero también se puede encerrar totalmente en esa reja. Entonces era como un poco un chiste con el encierro que estaba teniendo de cambiar de imagen. Si bien yo veo toda mi obra y para mí toda está conectada, pero bueno, no sé, es difícil lidiar con esas cosas también, con el feedback, el mercado del arte, es como complejo. Entonces hay algo de esa pintura que, bueno, representa un poco todo esto. Y otras cosas que luego chusmeo. Pero bueno, y bueno, la reja la hizo mi viejo. El otro día dije en una entrevista que era albañil y se me ofendió porque también es electricista, así que bueno. Pero bueno, mi viejo hace un poco de todo y le encanta la Multifacético. herrería. Es muy interdisciplinar y también muy intuitivo porque no estudió nada, entonces la llevó a cabo él, o sea, la reja la ejecutó él, así que nada, estuvo bueno porque bueno, fue un trabajo ahí. La verdad es que él me ayudaba mucho, como en temas montajes o en cosas que quiero llevar a cabo. Sí. Eh, ¿Sabes que un poco me haces pensar en esto de, con esto como lo vas mencionando, ¿no? Como en el momento de la creación de la obra empiezan a aparecer como muchos vectores que son un poco de la afuera, o quizás es de uno mismo, Sí, a través de quizás esa sombra que uno mismo se ejerce y que quizás no se condice 100% de la realidad. Porque mientras lo decía, yo decía, ¿pero qué sabe el resto qué es lo que tiene que ver? Porque decías, bueno, capaz no es lo que esperaban ver. ¿Qué saben claro, ellos? O sea, sos sí, vos la obvio, que lo crea, ¿no? En un sí, punto. Y a la vez pienso como que de otro lado se pone en jaque porque no es solamente, bueno, yo hago lo que quiero o lo que siento transformador, sino que existe un otro. sí, Existe, en lo ideal siempre pareciera como uno lo hace por uno, pero después hay que pagar las cuentas, sí, después hay que hacer un montón de cosas, después hay que salir a venderlo o dónde posicionarlo, el spot, las sí, personas con las que uno se rodea. Y siento como que ahí empieza una construcción que es de uno, pero que tiene que ver con otro, ¿no? Obviamente hay sí. algo de lo social. Y bueno, quería entrar también por ese lado, como cómo te llevas con eso. No tanto la mirada ajena, sino un poco esto que contás, como un poco de autopercepción, que eso también Sí, es difícil siendo artista. sí. La verdad es que en general no me importa nada la mirada ajena, sinceramente, pero estuve mostrando todos estos años como en otros países donde no me conoce nadie, entonces también la libertad para mí es mayor porque no sabes nada, o sea, qué sé yo, no sé. Estuve en Miami, en Berlín, yo no sé nada del mundillo interno de Miami, si alguien me critica o no, cómo hay que moverse ahí, como que es un lugar donde muestro y vuelvo a La Boca y listo. Entonces como que hay algo de eso que me fue ajeno y hacía mucho que la verdad no mostraba en Argentina y bueno, acá sí existe más como algo de eh, la mirada ajena. También siento que los argentines somos súper, somos muy severos con la crítica. Siento que el nivel artístico en Argentina es muy grande. La media de los artistas en general, digo, no solo en la pintura, es alta. Como que siento que hay como... Es un país muy cultural para mí. Entonces, claro, estos años que estuve yendo a otros países, sin desmerecer, hay gente genia en todos lados, pero bueno, dije, claro, como que el nivel cultural, conceptual que tenemos los argentines es muy alto. También algo de la viveza de cómo creamos las cosas sin nada de recursos es como algo súper admirable. Entonces, claro, a la hora de juzgar obras, siento que nosotros somos como muy tenaces con nosotros mismos. Yo no soy una crítica tan así, o sea, para mí yo valoro mucho el laburo ajeno y propio, pero es muy difícil hacer una muestra sin recursos, hacer cualquier obra sin recursos. No me quiero imaginar para la gente que hace cine o que tiene que sacar un disco. Es mucha plata, es mucho esfuerzo, es mucha exposición, entonces la verdad que yo
obviamente en lo interno después hay cosas que me gustan y que no me gustan, pero valoro mucho como el trabajo ajeno. Em, Así que bueno, no sé, ojalá valoren el mío. Sí siento que tengo algo de, que Marce también lo tiene, eh, creo que nuestra obra es como bastante popular en el sentido que no le llega solo a como al nicho arty contemporáneo, sino que quizás, no sé, a esta muestra vinieron muchos vecinos de La Boca, no sé, como que puede interpelar a gente que no sea tan entendida de las artes visuales y demás. Algo en tu obra y también por lo que contás, que al momento de mencionar tu obra te lleva a esto de trabajar con otras personas. También Sí, es te ha verdad, pasado en talleres y tal. sí. Y mismo me imagino con tu compañero, con Marcelo, esta idea como del feedback de que constantemente hay algo de hacer paredes con otro, ¿no? Sí, Y siempre está bueno construir con otros y quería entrar justamente en Viento Dorado, que sí, es algo como que, un poco chusmeándote, vi como que está inactivo y hace sí, poquito como que estás volviendo. sí. Y quería un poco que cuentes eso con Celine, Eh, con Mili. bueno, Viento Dorado es un colectivo que tuvimos muchos años. Por momentos está un poco más inactivo, por momentos está más activo, porque bueno, yo trabajo mucho en mi obra de manera individual también, entonces bueno, es difícil seguir con eso. Y bueno, el colectivo son Celina Baldassarre, que es arquitecta, y ella es la dueña y gestora de Taller Yerúa, que es un taller que, bueno, yo trabajé muchos años a la vuelta, gestionando otro taller. Entonces, bueno, a Celi la conocí en un taller de pintura. Y bueno, ella me presentó a la tercera Viento Dorada, que es Millie Poi. Ella trabajó haciendo efectos especiales en películas. Es una genia total. Modela espectacular. Pero bueno, por ejemplo, Millie también formó parte ahora de un proyecto haciendo una heladería que se volvió viral en Tandil, Figlio, con Eugenia Fogel, que es otra amiga artista. Entonces, bueno, nada, las tres desarrollamos obra y laburos por separado, entonces, bueno, por momentos está más inactivo, pero bueno, mucho tiempo de mi carrera, digamos, lo dediqué al colectivo, como que hacíamos piezas a sitio específico, también el colectivo me sirvió, bueno, para, además de que son mis amigas al día de hoy y de conocer amigas, también empecé como... Ellas me enseñaron, bueno, nos enseñamos mutuamente cómo mandar a proyectos, a concursos, como que una obra muy importante que hicimos es en el San Martín, que se llamaba Mina, era una piedra gigante como que emergía del techo, y bueno, todo ese tipo de trabajo más en colaboración, eh, piezas que no son para la venta, como yo estoy acostumbrada, que es como, bueno, una pintura es como algo más vendible. Nosotras trabajábamos exclusivamente en sitio específico y hacíamos cosas, bueno, más raras, y toda esa experiencia a mí me resirvió. Y está buenísimo también. Y quizás también gracias al colectivo ahora tengo también más facilidad para trabajar con gente. De todos modos yo tengo como algo muy autogestivo de por sí, de nacimiento, como que, así que bueno, un To- poco eso. Totalmente necesaria esa carta. La autogestión. Sí, 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 no porque me gustó, es la que me quedó, pero bueno, Sí, sí. sí. Sí, Y bueno, yendo un poco al pasado, muchas veces uno bueno, habla de los orígenes, ¿no? sí. De cómo uno arranca, un poco ya estuviste contando sobre eso. Y cómo fue para vos ese momento que quizá puede ser progresivo, ¿no? De decir, bueno, quiero dedicarme de esto, empezar a ganar los primeros pesos, Sí. de empezar a proponer, ¿no? Como un poco como llevar tu portfolio, por así decirlo, tu obra. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para vos? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No, ¿Cómo es? dificilísimo. Arduo sigue siendo dificilísimo. Eh, no sé, siento que cuando era chica tenía como algo de... Bueno, quizás ahora también lo tengo, pero tenía un empuje de la juventud y de una rebeldía que yo estaba segura que me iba a ir bien y que iba a vivir del arte y que iba a ser famosa y millonaria. Bueno, ahora no lo creo tan así, pero bueno, ese empuje del pasado siento que me sirvió para llegar hasta donde estoy, pero fue mucho tiempo de aprender em, varias cosas. En paralelo, siento que a mí me costó llegar a una obra que me guste. Siento que hay artistas que quizás más rápido consiguen como una imagen o un tipo de identidad pictórica que a mí me llevó mucho más tiempo. Siento que cuando era más chica quizás me presentaba a concursos y bueno, este tipo de convocatorias y no quedaba en ninguna y ahora lo veo nada, con 34 años y digo, claro, es que no estaban buenas las obras, o sea, no estaban a ese nivel, la verdad es que yo readmito eso, como que para mí
más allá del lobby, del amiguismo que puede haber en todos los ambientes, realmente a mí me costó un tiempo encontrar eso, aprender a pintar, estudiar, no sé, como que no me fue tan rápido. No fue tan rápido para mí ese proceso. Yo lo veo, bueno, en Marcelo Canevari y él viene del palo de la ilustración científica, bueno, yo lo conozco hace muchos años y siento que más rápidamente, él me dice que no, pero que más rápidamente como que logró una imagen fuerte y muy buena. Que bueno, ahora hay que ver cómo mantenerla y virar hacia otro lado, pero yo siento que a mí eso me costó un tiempo. Y después, en paralelo, siento que también me costó mucho entender los códigos del arte contemporáneo, a dónde presentarme, cómo encarar las galerías, un museo en este caso, como que yo siento que cada gueto artístico tiene sus propias leyes y su lógica, y yo siento que muchas veces las esquivé haciendo mi propio camino. Y eso es difícil, o sea, tiene sus consecuencias, buenas y malas, pero bueno, también a veces me cuesta un poco hablar de esto porque siento que cada artista tiene su propio camino, no hay una manera. O sea, a mí me fue bien con algunas cosas que quizás otra obra no da para eso. No sé, hay artistas que son más para una bienal o para mandar, no sé, a convocatorias, qué sé yo. Yo siento que quizás yo no soy tanto para eso por ahora. Entonces, bueno, nada, fue un trabajo, yo lo percibo muy lento y muy difícil. Y bueno, nada. Y viéndolo desde el presente, para vos, ¿cómo es ese criterio que uno también va forjando de decir, bueno, dónde aplicar, dónde no? También supongo que hay algo que uno va poniendo en la balanza, que es, por un lado, lo económico, la Sí, idea del prestigio, ¿no? Que sí, desde qué lugar quiero que me vean, ¿no? Que también sí, eso es necesario porque uno, un poco amando su obra o sí, valorándola, bueno, quiero que esté en este lugar o esto otro, sí. saber esperar. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque, por ejemplo, dentro de lo último, así como esto que decís del museo, de mismo también tenés ahí el Salomé, del Colón, Sí. eh, ¿cómo es hoy por hoy tu criterio? Quizás dices, bueno, van saliendo cosas, pero capaz Qué uno va difícil. buscando, no sé. Sí, sí, sí. Yo siempre voy, yo tengo una percepción que quizás mis amigas me la refuten, pero yo siento que pocas veces me llamaron. Em, En general, bueno, contadas ocasiones sí, pero en general yo voy a buscar las cosas. No porque a mí me guste, sino porque siento que es la que me quedó. Siempre quise vivir de esto porque de otra cosa no me gusta trabajar. Trabajé de un montón de cosas, pero yo siempre quise trabajar de algo vinculado al arte. Para todo lo demás soy muy vaga. Para todo lo que tiene que ver con lo que me gusta soy súper enfocada y relaburante, pero para el otro no. Entonces como que dije, bueno, si quiero hacer esto voy a tener que en un momento generar dinero con esto, porque si no voy a tener que generar dinero con otra cosa y me va a dar más fiaca y no voy a poder desarrollar lo que quiero. Entonces, con eso en mente dije, bueno, tengo que encontrar mi nicho como sea. Y es algo que discuto, bueno, yo tengo muchas amigas artistas y como que un grupo de contención muy grande en torno a esto porque es difícil. Yo creo que ser artista es difícil siempre y si quieres vivir de esto, más en cualquier ámbito, en la música, en el cine, en la pintura, en lo que sea. Bueno, los escritores ni hablar, no sé, yo pensé que los artistas visuales estábamos muy precarizados, pero los escritores están peor, así que haciendo todo este diario me doy cuenta que los textos no se pagan, como un montón de cosas que... yo también tengo como un costado muy sindicalista, como como ayudar a mis amigas a cómo cobrar algo, cómo, no sé, todas las cosas que yo logré aprender, que me enseñaron otros, no sé, eh, no sé, una amiga, Elisa, Martín, como que son dos amigos pintores, bueno, artistas visuales que me ayudaron mucho a meterme como en algo de la carrera internacional y a mí me gusta devolver eso que me dieron a otra gente. Entonces, bueno, como que hay algo ahí de un ida y vuelta que se da constante. Eh, y bueno, no sé, me han dado muchos consejos al respecto de esto que yo lo suelo repetir, que a veces el problema no es la obra, ni la persona, ni el lobby, ni cómo te desenvolves, sino que lo tiene que ver la persona correcta o tenés que encontrar tu nicho correcto, ¿viste? Como no a todo el mundo le gusta lo que hago, ni soy para
ni mi obra es para todos los espacios posibles, o sea, no sé. El otro día me pasó una amiga un descargo de Marta Minujín contando que debe ser la artista más conocida a nivel popular y bueno, eh, contando que bueno, no había quedado seleccionado su proyecto en la Bienal de Venecia. Y digo, claro, esto no termina más. O sea, si Marta Minujín no se quejaba, era Mm, como, estaba explicando un poco que no había quedado, quién había quedado, felicitándolo. Pero bueno, dije, claro, o sea, es así, o sea, si sos artista, el rechazo está siempre. O sea, yo de 10 rechazos me sale una buena. O más de 100 rechazos me sale una buena. Yo creo que es un poco así para todos, no sé. sí. Yo creo que también cada uno lo vive como, no, para mí fue más difícil y después bueno, hablando con mis amigas, que son casi todos artistas, mi pareja es artista, o sea, distintas disciplinas, todos, pero todos lo viven un poco así. O sea, ser artista es tener un rechazo constante. Total, total. Y pienso en eso de como que hay una parte que tiene que ver con la formación académica, Sí, que siempre es bienvenida, pero muchas veces, o sea, como que eso no es algo tangible que no te pueden explicar la experiencia, sí, más que alguien que uno va conociendo en el camino, sí te lo puede aconsejar. sí, Porque también uno tiene que focalizar en otros lados, ¿no? Más estandarizados, volviendo a sí, esta idea de la academia, ¿no? sí, Y que me parece súper interesante esto que decís, como de compartir ese conocimiento, cómo presupuestar, cómo cobrar, como que nosotros nos pasa como diseñadores gráficos, como que tiene que ver con cómo vos pones tu valor en el mercado. En Argentina es una cosa, en Estados Unidos es otra, totalmente. en Es un Europa, quilombo. y Sí, tiene que ver con poner el cuerpo de uno, que no es poca cosa, sí. ¿viste? Sí, ahora en las artes visuales están, bueno, los artistas autoconvocados, hay una especie de tarifario que no cumple nadie, pero existe. En un momento no había ni eso, entonces los diseñadores gráficos que estamos todos muy precarizados, pero al menos hay como, existe o Sí. existía un tarifario, como que hay un, viste, o sea, ¿cuánto sale mi obra? O sea, averiguar eso para mí es súper difícil. ¿Dónde moverte? Lo de los niños, o sea, sí, yo cuando fui creciendo y fui haciéndome amigues del mundo del arte, aprendí un montón de cosas. La verdad que mucha gente... También me acuerdo de un consejo, cuando era chica yo trabajaba asistiendo a Diego Gravinese, un pintor, eh, y me acuerdo que yo le dije, ay no, pero no conozco ningún galerista, no conozco curadores, como que no entendía cómo iba a formar parte del arte si no conocía a nadie, no sé qué, yo creo que tenía 19 años, no sé, era muy chica, pero... y él bueno, no sé exactamente cómo fue la frase, pero me dijo algo como que en general los que te van a ayudar son colegas. No creo que te salgan cosas por un galerista o por un curador o no sé qué. Y para mí tenía razón, o sea, los que más me ayudaron a mí son mis colegas, mi pareja obviamente, que también es colega. Em, y yo intento siempre como devolver eso, eh, porque la verdad que cómo aplicar a ciertas cosas, hasta cómo hacerme una cuenta para poder cobrar plata afuera, que vos decís qué boludez, pero muchas veces, además de pintar, uno tiene que ser su propio secretario, asistente, manager, productor, y todo eso lo fui aprendiendo, la verdad, sí, con experiencia y con colegas. No sé, tengo un amigo que es el que me enseñó a hacer el trámite de exportación de obra y yo ahora se lo enseño a todo el mundo, como que bueno, no hay amigo mío artista que no va a saber exportar una obra, como que para mí esos conocimientos está re bueno colectivizarlos. Porque a mí se me hizo muy difícil cuando era chica, como decía, pero ¿cómo va a pasar? Así que nada. Sí. No, no al gatekeeping, viste que muchas veces la Para gente... nada, odio gatekeepear en cualquier lado, a mí me encanta, además yo me reenfoco en cosas, soy muy caprichosa, entonces cuento todo, o sea, técnicas, cómo logré esto, cómo hice lo otro, o sea, me encanta como charlar de eso, me encanta que otras personas me cuenten también, entonces gatekeepeo cero. También es súper emocionante porque es como... Volvemos a esto de la palabra contención, ¿no? Como que Sí, sí, si no te bancás con los que tenés al lado, tipo, ¿qué nos queda? no, no, Y un poco me da curiosidad toda esta parte como del circuito más hacia afuera, sí, que también es volver a un poco a apostar, ¿no? Como, no sé si se puede contar, pero esto que contás de Miami más sí, sí, adelante y eso, como cómo vos lo tenés que organizar en cuanto a una inversión, esto de exportar las piezas, como sí, si es caro, cómo eso vos, si vos vas también, o a sí. veces no puedes ir, van las obras, cómo se gestiona un poco eso. Sí, es un quilombo mal. Ahora en enero tengo un dúo show con Marcelo Canevari en mi galería de Miami que se llama Mindy Solomon. Eh,
Y muchas veces lo que hago yo como buena sudaca es le pido a las galerías que me paguen el pasaje y me llevo yo las obras. Ya lo he Claro. hecho 1000 veces, llevando de todo, cabezas de cerámica, o sea, toda la muestra en una valija, en un carrión, en donde pueda. Así que en general estoy acostumbrada a hacer así. Lo cual es medio difícil, me gustaría quizás para un futuro, cuando logre que me vaya mejor, poder hacer piezas más sitio específico en el lugar donde voy a mostrar, ¿no? Porque si no tengo que estar todo el tiempo limitando un poco la obra que quiero hacer en torno a que se pueda enrollar Claro. la tela, entonces no le puedo hacer marco, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Igual le llevaba todo. Llevé vidrio, cerámica, todo y todo sobrevivió, pero bueno. ¿Y cómo te llevas hoy por hoy con esta idea de, bueno, de cerámica, de distintos tipos de dispositivos, ¿no? De Sí. piezas? ¿Hoy por hoy estás medio como cebada con algo en particular o en dónde estás profundizando? Yo muchas veces me describo como pintora, o sea, yo veo el mundo como pintora. Hago cerámica como haría cerámica una pintora, hago la reja como lo haría una persona que pinta. Como que todo para mí está hecho a partir de lo que a mí más me gusta hacer, que es la pintura. No sé si es lo que más me gusta hacer, es lo que más me sale, es lo que más admiro en pares también, o sea, a mí lo que más me conmueve en el arte contemporáneo, la verdad, es la pintura, o sea, es lo que a mí más me gusta, por más que me encanten un montón de otras disciplinas y disfrute de otras muestras. Em, Siento que muchas veces, el otro día lo hablaba con un amigo que se quería poner a pintar y él es más de la escultura o del dibujo y yo le digo, bueno, pero te vas a poner a pintar como lo haría un escultor. O sea, como que uno no pierde esa esencia de lo que le gusta. O sea, yo eso, veo el mundo a través de esa óptica, que desde una pintora. Pero la verdad es que me gusta explorar todo, o sea, me gustaría en algún momento tener presupuesto para hacer quizás piezas más inmersivas, para dedicarle más tiempo. Siempre estoy muy a las apuradas. También algo de la vida del freelancer en general, que es que cuando te sale algo, rechazarlo es raro, entonces decís que sí a muchas cosas y más ahora que estoy viviendo esto, como que no puedo perderme ninguna oportunidad y también eso es difícil para cumplir con los tiempos, con que sea vendible o no. Pero bueno, nada. Igual esta muestra es lo menos vendible del mundo. Los tres nos sacamos el capricho de hacer cosas que queríamos hacer, gigantes, intransportables, se ven de los dos lados, o sea que no se pueden poner en un living. Pero bueno, como que para mí esta muestra estuvo bueno porque nos sacó como... Hicimos los caprichos que teníamos ganas de hacer, el estrés y no encontrábamos oportunidad. Bueno, bien, un poco Sí, se recontra apropiaron de la muestra sí, en el lugar. total. Tremendo. Un poco para cerrar, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es que muchas veces nos sucede que nos encontramos en momentos, capaz son baches, donde capaz estás sin motivación, sin inspiración, Sí. donde no le encontrás un poco a la vuelta, que es como que te sentís como en ese vacío donde mires para donde mires, no encontrás esa soga, como que no hay de dónde Sí. agarrarse y estás en ese vacío donde estás sola, con vos misma. Si te ha pasado estar en ese lugar y si fue así, ¿cómo pudiste salir de ahí? Todos los días de mi vida me estoy en ese lugar. O sea, yo soy una persona muy sensible. Hago mucho trabajo para estar bien mentalmente, psíquicamente. Como que me cuesta mucho todo en general. Supongo que mucha gente se va a sentir interpelada con esto porque, bueno, me cuestan mucho las injusticias del mundo. Como que sufro todo mucho. Mis pesares y los ajenos también. Em, yo creo que mi momento de desconectar, como que quizás a veces podría ser percibido como ocio, en realidad tiene que ver quizás con leer un libro, con mirar una película. Creo que esas disciplinas son las que a mí más me nutren, sobre todo ver películas. Veo cada tanto una serie, pero em, es mi manera a veces de escapar un poco del agobio del día a día, de la cotidianidad y cuando estoy muy trabada también, como que también escuchar música, ¿no? Como que las otras artes a veces me sirven cuando yo estoy trabada en mi propia disciplina. Eso, como que muchas veces, o escucho muchas entrevistas también, a artistas, cómo hicieron para lograr esto, como que intento copiar algunos mecanismos que a mí me sirvan en mi práctica. Entonces como que hay algo de eso, de nutrirme de eso, de podcast, de música.
Y sobre todo el cine creo que es lo que a mí más me transporta como a otro lado y a aflojar un poco con la neura y con algunos pensamientos que no llevan a nada. También me ha pasado con el cine que para mí es como tan admirable y tan difícil de hacer que digo, bueno, nada, si este pudo hacer esta peli, yo tengo que poder resolver esta pintura. Entonces, bueno, como que algo de eso me sirve también. Bueno, para terminar, te quería hacer un regalito que se me cayó, perdón por eso. Ah. Spoileé un poco, que es, bueno, a cada invitado le hacemos un print, que es Ah, una wow. ilustración de Gaby, nuestro ilustrador, que es un poco como su reinterpretación Sí, de su mirada, un buenísimo. poco de lo que sos vos o mismo tu obra. Me encanta. Eh, Está buenísimo. También un vasito para que te tomes algo rico. Gracias. Eh, Bueno, muchas gracias por la invitación. No, y te agradezco a vos, o sea, me gusta mucho tu obra y siento como que, como hablaba un poco al principio, esta idea como de lo narrativo, creo que más bien se basa en algo como sensible, que un poco lo confirmo al conocerte, al poder hablar acá con vos, y que está muy bueno y me encanta poder ver a artistas que producen cosas que me gustan y que estén en constante producción, que justamente habla un poco de poder tener ese trabajo y seguir moviéndolo acá, allá y en todos lados, así que eso me pone contento y gracias a vos por este rato. Bueno, muchas gracias por la invitación y los regalitos hermosos. Bueno, y con esto nos despedimos. Le agradecemos también a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Saben que todo lo que es autogestivo también lleva a la difusión, ¿no? No solo poner un me gusta, compartirlo, comentarlo. Por suerte nos sucede que las personas que están del otro lado también crean, entonces nos sentimos como muy cercanos a eso, como puede ser una muestra, puede ser en un venue, en un concierto, y te cruzas con otras personas que también están creando. Nos pasó anoche yendo a un reci y la sensación de que constantemente conoces personas que te pueden ayudar a seguir haciendo nuevos proyectos y eso es hermoso. Así que les queremos agradecer a todos ustedes que están del otro lado. Nos encontraremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias.